Salmos, capítulo 30. Y manténgalo por ahí listo para leer lo que vamos a leer, un texto bien especial. Es interesante cómo Dios diseñó la manera en que funcionaran nuestros días. Fue diseño de Dios que el día tuviera 24 horas. Fue diseño de Dios que el sol amaneciera el día y el sol se ocultara para acabar con el día, con la luz del día y comenzar la noche. Y parece increíble, pero el Señor diseñó el funcionamiento de todo el universo basado en el día y en la noche. Es increíble cómo, por ejemplo, nuestro cuerpo funciona diferente en el día y en la noche. Es curioso cómo el Señor permitió que en nuestro cerebro hubiera una configuración natural, perfecta, para que cuando el sol se pone, cuando el día termina y la noche comienza, se activa en nuestro cuerpo una hormona llamada melatonina, que permite que el cuerpo comience a descansar. Y se va relajando el cuerpo. Pastor, pero mi día no termina cuando el sol cae. No, de la mayoría de nosotros no termina ahí. Pero el cuerpo sí está preparado para que cuando el sol cae, comienza el proceso para el descanso. Y entonces los órganos del cuerpo empiezan a tener ya algunos breaks y a darse un poco de descanso al final de la tarde. Por eso es que hay gente que dice: ay, es que yo no puedo comer en la noche. Es que a nadie le cae bien comer en la noche. ¿Por qué? ¿Por qué? No porque usted ya está grande. No. Es porque en la noche la melatonina activa el cuerpo para que descanse. Entonces el hígado se descansa, el páncreas se descansa, los riñones se descansan, todo se descansa. Entonces eso es como cuando usted va a su cuarto, se pone su pijama, su ropa de dormir, se acuesta en su cama, de repente no para dormir ya, pero se acuesta y alguien lo llama y le dice: mira que me quedé tirado, ¿me puedes venir a ayudar? ¿Y dónde estás? Te mando la dirección. Y revisa y dice 50 minutos. Estaba listo para descansar, pero inmediatamente interrumpe ese proceso de descanso. Y cuando el sol, mire qué interesante esto, cuando el sol sale y el cuerpo inmediatamente entra por los ojos la señal al cerebro de que la luz del día ya salió. Entonces el cuerpo activa una hormona que se llama la serotonina y se vuelve el cuerpo a reactivar. Y todos los órganos empiezan a despertarse y dicen: señores, señores, amaneció. Y entonces estamos listos. Y por eso es que increíble cómo cuando el cuerpo se durmió, parece que se bloqueó. Y cuando despierta, empiezan las máquinas a encenderse y todo empieza a funcionar. Todo. Mire qué perfecto el diseño de Dios para nosotros. Qué perfecto es que el sol, el Señor lo diseñó para que controle el funcionamiento del universo, para que marque cuando comienza el día y para que marque cuando comienza la noche. El universo entero funciona de esa manera, perfectamente. La noche no está diseñada para que el ser humano esté activo,
¿Usted sabía eso? Por eso es que hoy cuando las redes sociales nos controlan la noche, de repente alguien dice, no, pues ya terminó el día, ahora se sienta, se relaja, ve el teléfono y empieza a hacer ejercicio muscular con el dedo pulgar hasta que repasó todas las noticias de los contactos con los que nunca habla hace como 10,000 años. Y de repente ya es tarde. Y de repente ya es madrugada. O de repente está haciendo algunas otras cosas que tiene que hacer y la noche se alargó. O quizás no todas las noches son tan buenas. Seguramente usted recuerda algunas noches no tan buenas en su vida. ¿Usted recuerda algunas noches no tan buenas? Alguien puede decir, pastor, yo he tenido noches malas. Alguien puede decir, yo padezco de insomnio. A mí como que la melatonina no se me activa. Y quedo toda la noche en función. Y muchos tendrán malas noches. Es difícil estar acostado, completamente horizontal, y que los ojos no logren cerrarse por completo. Que las ollas en la cocina de nuestro cerebro no le den vuelta y las pongan a secar. Es difícil pasar una noche de esas. Se hace larga la noche. ¿Le ha pasado? Es difícil cargar con tantas presiones a veces de la vida. Presiones, preocupaciones, cosas en las que pensamos que llegan las 12 de la noche, cruzó la frontera a la 1 de la mañana, ya es el siguiente día, son las 2 de la mañana y no es que no tenga sueño. Es que la estación de la vida en la que estoy viviendo está tan complicada que dormir se me hace un lujo. Y necesito pensar y pensar y pensar y repensar y volver a pensar. Y la noche se vuelve complicada. Y llegan las 3 de la mañana o las 4 de la mañana y sabemos que la noche ya está bien larga. Y nos damos cuenta que ya hemos tenido una mala noche. Yo quiero contarle un par de malas noches que he tenido. Recuerdo hace muchos años, mientras estaba sirviendo en el ejército de mi país, recuerdo que estaba haciendo guardia en uno de los batallones que tiene mi país y me dijeron, hoy va a ser guardia en una de las postas de allá atrás, pegado a la montaña. Yo le dije, ¿con quién más voy? Me dijo, el otro que era con el que iba a hacer la guardia toda la noche, me dice, no va para allá. Y entonces cuando platico con los compañeros y les digo, me dicen, ¿y ahora dónde te toca? Me le digo, allá en la posta número tal. Y entonces empiezan a contarme. Me dicen, a las 12 de la noche en esa posta, ahí delante de la montaña que no hay ni una luz, ahí aparece un soldado que no tiene manos ni cabeza. Y ahí se escuchan gritos. Y entonces me tenían que ir a dejar en un carro hasta la posta porque estaba allá lejísimo. De ahí yo no era cristiano, pero solo un milagro me sacaba de ahí vivo según todo lo que yo escuchaba. Y yo recuerdo que me paré en aquella posta con mi fusil en las manos. Y yo estaba listo. Y yo no, desde que llegué a las 8 de la noche, estaba listo para que amaneciera. Esa es una de las noches, usted tendrá sus propias noches, ¿verdad? Yo le estoy compartiendo una de esas noches críticas que yo he tenido en mi vida. Y recuerdo que pasaban las horas y entonces me dijo alguien, cuando se escuchen que los gallos cantan, y que parecía la Biblia, eran las historias que me contaban. Y entonces escuchaba, yo ya había perdido la noción del tiempo y escuché cómo cantaban los gallos. Y yo solo me coloqué el fusil, porque dije, esta es la señal, que tengo que estar listo. Y escuchaba
el oído se agudizaba, porque en las noches terribles todo parece peor. ¿Usted se ha fijado eso? En esas malas noches que uno tiene, todo parece ponerse peor. Y entonces yo veía que un árbol se movía y me parecía que era el soldado aquel que iba a mostrarse delante mío. Y me le ponía delante. Y yo recuerdo que le hacía ruido con el cerrojo del fusil para que se asustara, según yo. Pero era un árbol. Y yo le hacía ruido. Y le gritaba y le hacía un montón de cosas extrañas que usted no se imagina. O quizás hasta que de repente empieza a aclarar. Y mira, hasta ahora mismo que le cuento la historia, siento como que se me quitó el peso ese. Amaneció. Y ya yo, mire, yo por eso le dije que me ayude con el teléfono. Por favor. Y yo me acuerdo que puse el arma a un lado y me relajé. Y dije, ya amaneció. A las 6 de la mañana me recogían y escuché el ruido más fuerte que escuché en todo el turno que estuve de guardia. Era el sonido de aquel jeep militar que venía a recogerme. Ya no me dio miedo. Estaba listo para irme. Seguramente usted ha tenido malas noches. ¿Sabe qué me di cuenta esa noche? Que esa mala noche terminó. Esa era una mala noche de esas muchas que uno tiene, que cambian cuando amanece. Qué increíble. Cuando de repente esa mala noche es en el pasillo de un hospital. Cuando está quizás en la silla de la par de la camilla del hospital, cuidando a su familiar enfermo, quizás con un diagnóstico complicado. Y cuando cae la noche, esa melatonina del cuerpo le dice, tienes que descansar, tienes que reposar. Pero la circunstancia está tan difícil y cae la noche que lo único que hace es hacernos parecer que la noche acabará con nosotros. Y no queremos que la noche sea tan larga. Queremos que sea rápida, que acabe esa noche, que termine esa noche. Seguramente usted recordará a algunos de los que les tocó de esa manera. Recordarán venir de camino para este país. Y recordarán alguna de esas noches que ustedes habrán dicho, ojalá que amanezca ya. Necesito que amanezca. La noche siempre es un lugar y un momento frágil para nuestra vida. Siempre. Hay gente que dice, no, ya no lo voy a hacer ahora porque ya es de noche. ¿Y qué pasa cuando es de noche? Es que todo cambia cuando es de noche. Todo parece ser más complicado cuando es de noche. Todo parece ser más difícil cuando es de noche. Y déjeme decirle una cosa. Tenemos muchos momentos en nuestra vida que son momentos de noche. Y no me refiero únicamente a la noche física, a esa que con nuestros ojos vemos la luna salir o el sol caer, anunciándonos que se acabó el día, sino esos momentos difíciles en los que sentimos que estamos pasando por la noche más oscura y que deseamos que acabe. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado estar atravesando ese momento difícil de la vida, donde se asemeja a esa noche complicada de poder terminar? Hay noches que parecen que no va a llegar el fin. Hay noches que parece que no vamos a poder terminar bien. Dice el libro de Salmos, capítulo 30, versículo 5. Mire cómo dice la palabra del Señor. Lo dice el salmista David, hablando de Dios, hablando del Dios al que amaba, al que servía.
pero también el Dios que arreglaba cuentas con David. Dice el versículo 5, porque un momento será su ira, la de Dios. Un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Un momento será la ira de Dios, el enojo de Dios, el malestar de Dios, cuando Dios da la orden y permite que esas noches largas sucedan en nuestra vida. Dice la palabra del Señor, David lo tenía claro, un momento durará. Pero el favor de Dios dura toda la vida. Por la noche durará el lloro. La noche es un momento de inquietud, de angustia, muchas veces de dolor, de tristeza. Por la noche durará el lloro. Y dice David, y a la mañana vendrá la alegría. A la mañana vendrá la alegría. Amada iglesia, yo vengo a decirle de parte del Señor a la luz de su palabra, si usted está pasando un momento como eso, como los que David explicaba, un momento nocturno en su vida, de dificultad, de tristeza, de lamento, de inquietud, de dudas, de preocupación, de angustia, amanecerá, iglesia. Amanecerá, la mano del Señor también obrará a su favor. David lo decía, en la noche el lloro viene, la tristeza viene. ¿Cuántas veces nos ha pasado que cae la noche, se acaban las actividades, se acaba todo el quehacer diario y comenzamos a reflexionar, a pensar? La preocupación nos invade, la ansiedad nos abraza y empieza la tristeza. O de repente recuerda aquella situación complicada que está sucediendo. De repente recuerda aquello que le trae nostalgia, aquellas cosas que extraña o aquellas cosas que todavía no logra o quizás lo ve difícil. Aquel milagro que necesita y parece que no llega. David lo tenía claro, David sabía, conocía las noches difíciles. David conocía las noches crudas, donde había dificultad para poder seguir adelante. David sabía, entendía lo que era el sufrimiento. Era un hombre de Dios, era un hombre que servía a Dios, amaba a Dios. Pero a pesar de eso, David experimentó noches largas, tormentosas, difíciles en la vida. Situaciones donde experimentó la dificultad incluso de vivir. David sabía a qué sabía en las noches amargas. Pasó muchas noches siendo perseguido por Saúl para matarlo. Pasó noches llorando a causa de su pecado, de sus faltas, de sus errores. La Biblia dice que David amargamente lloraba por las noches. David también tuvo largas noches, noches difíciles. Seguramente usted también las ha tenido. Seguramente quizás algunos ahora mismo están teniendo esas noches difíciles. Seguramente hay momentos que ahora en este instante en su vida están apretando su corazón. Están haciéndole el camino difícil. Está sintiendo que la situación pareciera que se salió de control. David dice, sí, vendrá el lloro, el llanto, el sufrimiento en la noche. Vendrán momentos nocturnos de dificultad. Pero David dice, como el Señor nos dice a nosotros hoy, amanecerá. Y con la salida del sol vendrá la alegría. Volverá a amanecer. La palabra del Señor dice, todo eso pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios, sus promesas para su vida, no pasarán. O sea, la noche más oscura, el momento más crítico que quizás hoy esté experimentando, va a terminar.
va a terminar, porque el sol va a volver a salir. Va a volver a amanecer. Va a haber otra mañana otra vez. Sí, quizás hoy el llanto es difícil, quizás hoy la dificultad es complicada. David lo sabía, el Señor lo sabe también, que habrán noches de dificultad. Jesús las tuvo también. Mientras vivió en esta tierra, Jesús tuvo esas noches también de dificultad. Tuvo esas noches donde pensaba, oraba y meditaba y reflexionaba y hacía sus propias conclusiones de lo que vendría. Y no dormía bien, no descansaba bien. Aunque la melatonina también se activaba en su cuerpo porque era 100% hombre. Su cuerpo no lograba descansar. Aunque de repente usted sabe que es necesario tener paz, que es necesario descansar un poco de esas cosas que le afligen. Muchas veces no encontramos la manera. Muchas veces la noche es larga, la noche está pesada. David lo sabe y lo confirma y nos lo dice. Por la noche durará el lloro. Sí. ¿Cuántas noches han pasado sus lágrimas? Sufriendo, llorando. Porque hasta la coraza más dura, en medio de la noche más intensa, cuando ya no hay nadie alrededor suyo, se quiebra. Cuando la noche se pone pesada, todo parece venirse sobre uno. Pero David dice, en la noche va a durar el lloro. Sí, seguramente va a haber complicaciones, pero amanecerá. A la mañana vendrá otra vez la alegría. En ese pasillo de hospital, cuando amanece el sol, la serotonina se activa en el cerebro del ser humano y otra vez le manda la señal de decirle, tienes que seguir luchando otra vez. Volvió a amanecer. Allá en la cama, a la par del familiar enfermo, cuando la noche cayó, parecía que todo se acababa. Pero cuando vuelve a amanecer el sol, otra vez se vuelve a activar esa necesidad de seguir adelante. Es lo que David decía, lo que la palabra del Señor dice. Por muy cruda que sea la noche, va a volver a amanecer, iglesia. Amanecerá otra vez. El Señor tiene salida para esa noche oscura que quizás usted y yo no sabemos cómo terminará. Y ahí necesitamos fe. Necesitamos fe para entender que el control de las cosas no lo vamos a poder tener siempre en nuestra mano. No podemos tener la capacidad de controlar todo lo que nos sucede, especialmente en esas noches oscuras, en esas noches complicadas, en esos días de malas noticias, en esos días de incertidumbre, en esos días de pensar mucho, en esos días de angustia, de preocupación, en esos días donde no logramos reposar, descansar, donde de repente llega a su casa, cayó la noche, trata de reposar en su cama y no hay descanso. David lo entiende y David sabe y dice, sí, va a haber llanto en la noche, sí, vas a llorar en la noche, sí, en los momentos complicados va a haber sufrimiento, sí, quizás no la vas a pasar tan bien, sí, pero amanecerá. Amanecerá. La Biblia dice, a la mañana volverá a haber alegría. Volverá a haber esperanza. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor con esto para nosotros? Hay promesa de Dios aún en medio de la cruda noche que esté viviendo. La promesa del Señor es que Él sigue teniendo plan. Él sigue teniendo propósito. ¿Cuántos dicen amén? Él sigue teniendo salida para esa noche oscura. No piense que esa noche es el fin de todo para su vida. No piense que las circunstancias que rodean muchas veces a nuestra casa, a nuestra familia, son el fin de todo. Volverá a amanecer. Volverá a amanecer. Habrá restauración para esa familia. Habrá restauración para ese hijo. Habrá restauración para ese matrimonio. Habrá restauración para su corazón. Volverá a haber paz. De repente un padre que ha sufrido que su hijo o su hija se fue en la noche y no le contesta y no sabe dónde está.
Y son las 12 de la noche. Y son las 1 de la mañana. Y son las 2 de la mañana. Y el corazón se aflige. Se arruga de tanto dolor. Solo está esperando que amanezca. Está esperando que vuelva a salir el sol. Yo no sé cuáles han sido esas noches oscuras suyas. No sé si ahora mismo su vida está atravesando una noche de esas pesadas. Pero el Señor dice en su palabra, amanecerá. Y cuando veas el sol otra vez salir, además de que se active la serotonina en tu cerebro, esa hormona que dice, hey, despiértate, también se activan las promesas del Señor. También se activa eso que el Señor dice, lo voy a hacer contigo otra vez. Eso que el Señor dice, aunque estés derribado, aunque estés sin fuerza, te voy a levantar. Esa mañana viene, iglesia. Esa salida del sol otra vez viene. Donde de repente el cansado ya no puede levantar sus brazos. Donde ya no hay fuerza en sus rodillas ni siquiera para andar. El Señor dice, volverá a amanecer. Volverá a amanecer. ¿Sabe qué es interesante y me sorprende a mí? Que es curioso cómo el cuerpo mismo, el Señor lo ha diseñado tan perfectamente para que los malestares, los dolores, las heridas en el cuerpo se sanen en la noche. Es increíble cómo el cuerpo se sana en la noche mientras descansa. Es increíble cómo el cuerpo en la noche puede recuperarse, puede restablecerse. Y lo que me impresiona es que el Señor nos está diciendo a nosotros hoy, aún en medio de la noche más oscura, deja que mi poder te descanse y te haga reposar. Porque volverá a amanecer, volverá a haber un sol que salga, volverán a haber promesas de Dios para su vida. La estación que hoy está viviendo, que quizás sea una noche, no es el final. Pastor, yo hoy estoy viviendo en el mediodía de mi vida. Qué bueno, disfrútelo. Disfrútelo, disfrute su mediodía. Disfrute que no haya ni una nube. Disfrute que sus energías están al máximo. Disfrútelo. Pero tengo una noticia que darle. El sol se va a volver a poner. El sol se va a volver a poner. Y seguramente la noche volverá y tocará la puerta. Y no todas las noches son de reposo absoluto. No todas las noches son de descanso profundo. Y ahí, cuando la noche vuelva, usted y yo tenemos que saber que amanecerá. El Señor ha prometido que volverá a haber esperanza donde no hay esperanza. Volverá a haber gozo donde no hay gozo. Volverá a haber paz donde hay un corazón afligido. Amada iglesia, amanecerá. La palabra lo dice, a la mañana vendrá la alegría. A la mañana vendrá la alegría y vendrá el gozo otra vez. Y esa situación pasará. La situación que usted está experimentando, eso que quizás usted dice, no la estoy pasando bien, pastor. Yo le tengo noticias de parte del Señor. Entréguele su vida a Dios. Entréguele el control de todo al Señor. Y Él volverá a hacer salir el sol sobre su vida. Él volverá a hacer resplandecer la luz. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que el Señor, que Jesucristo mismo es el lucero ese de la mañana. ¿Sabe qué es lo lindo de lo que encontramos en la palabra del Señor? Que ese sol de justicia, dice la Biblia, que es el Señor. O sea que usted y yo podemos concluir que lo que el salmista decía, cuando él decía la mañana vendrá alegría, amanecerá, es que el Señor volverá a resplandecer su gloria en su vida. El Señor volverá a hacer lo que nosotros no podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? El Señor volverá a alumbrar la más oscura noche. El Señor lo volverá a hacer. El Señor lo hará, aun cuando en nosotros ya no haya esperanza o haya demasiado cansancio porque la noche ha sido muy pesada. Qué lindo es que el Señor dice: yo soy tu sol de justicia. Yo soy
Yo soy ese lucero de tu mañana. Yo soy el que te dará descanso. Por eso decía el mismo salmista: los que miraron al Señor fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Amada iglesia, amado hermano, si este es el momento de su noche oscura, yo le doy un consejo a la luz de la palabra: prepárese para ver el sol salir a su mañana. Prepare su corazón para decirle: Señor, quiero ver salir el sol otra vez. Si hoy su noche es de un lloro, de un llanto profundo, si hoy su noche es de tormento, si hoy su noche es pesada, si hoy su noche de verdad es demasiado larga y cansada de llevar, prepare su corazón, prepare sus ojos para ver el sol volver a salir. Porque el Señor volverá a alumbrar a su casa. El Señor volverá a alumbrar su familia. El Señor volverá a alumbrar su corazón. El Señor volverá a levantar el ánimo y dar esperanza donde no hay más fuerza. El Señor volverá a hacer amanecer. No permita que ninguna noche oscura, por muy oscura que sea, le hable y le susurre a su oído diciéndole: no habrá mañana. No habrá mañana, porque la Biblia dice que el Señor hace salir el sol otra vez. El Señor hace salir el sol otra vez. Y así como el sol se puso hoy, hay certeza, seguridad de que mañana, no de que usted y yo amanezcamos, pero que el Señor volverá a hacer salir el sol. Así que quizás usted y yo ya no estemos, pero la promesa que el Señor tiene es garantizada que así será. Así que en esa podemos descansar, no en nuestra fuerza, no en nuestra capacidad, no en lo que nuestros ojos pueden ver, no en cómo sentimos la noche, sino en la promesa que el Señor ha dado, que amanecerá. Volverá a resplandecer el sol de justicia sobre su pueblo. Amanecerá, iglesia. Termino diciéndole esto. David decía: un momento será la ira de Dios. Un momento. ¿Qué pasó con Job? Usted recuerda, si la conoce la historia. Si no la conoce, en la Biblia hay un libro entero con esa historia. Lo puede leer en la palabra. ¿Qué pasó con Job? Dice la Biblia que el Señor dio la autorización. El Señor dio la luz verde. El Señor firmó el permiso para que viniera la noche sobre Job. Para que viniera el momento más oscuro de la vida de Job. El Señor firmó la autorización para que la noche más pesada en la vida de Job cayera sobre él. El Señor lo autorizó. Y habrán muchas noches, amada iglesia, muchos momentos de dificultad, de pesadez, a los que el Señor dio la luz verde, a los que el Señor dio la autorización, firmó aquel papel de permiso para decir: sí, autorizo que suceda eso en la vida de mi hijo, autorizo que suceda eso en la vida de mi hija. No se queje con Dios, no se lamente de lo que está viviendo. Porque si yo le dijera, y si el Señor le dijera hoy: yo di la orden, yo la autoricé allá en mi oficina, yo permití que viniera esa noche oscura. David dice: un momento será la ira de Dios, un momento el Señor autorizará la noche. Pero el favor de Dios, amada iglesia, no es un ratito. El favor de Dios no es un momento pasajero. David lo tenía claro y David decía: aunque me venga la noche más pesada, el favor de Dios dura toda la vida. Porque la noche más pesada no es sinónimo que el Señor te abandonó. Porque la dificultad más cruda no es señal de que Dios te dio la espalda.
El Señor te dice en esta noche: amanecerá. Tengo propósito para tu vida. Volverá a salir el sol. Volverás a ver mi gloria. Volverás a gozarte, dice Dios. Póngase de pie, por favor.